Buenas a todos, estamos en otro programa más de Sesión Discontinua. En esta ocasión vamos a hablar de El Hijo, la nueva producción de James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, El Hijo, eso alguna gente ha dicho una versión oscura de los orígenes de Superman. ¿Qué te ha parecido a ti El Hijo? A mí El Hijo, más allá de algunas licencias narrativas que comentaremos ahora, sobre todo relacionadas con algunos personajes, la película me ha gustado bastante, porque lo que viene a ser el origen de Superman, el personaje de DC Comics, es algo tan puramente americano, tan icónico, que esta película se ensaña con bastante fiereza en ese origen. Y claro, abarca la niñez de ese personaje, del adolescente que protagoniza la película. En ese sentido me ha gustado muchísimo, porque luego la película tiene muchísimos paralelismos con todo lo que le ocurrió a Superman en esa época, de manera muy virulenta, con escenas muy duras, y luego la inteligencia de James Gunn y sus colaboradores, y está escrita prácticamente por la familia de James Gunn, y su hermano, su primo, que son colaboradores suyos desde hace bastante tiempo. Incluso James Gunn ya se había metido como director en el género de superhéroes con Super, que sabemos que es esa sátira corrosiva y muy visceral, pero esta es distinta. Además han conseguido algo muy interesante, que es, utilizando esa génesis de Superman, hacer una película de terror. Sí. Porque es una película modesta, estilo Blumhouse, pero utilizando eso, el pervertir el género superheroico y convertirlo en una película de género terrorífica. Sí, porque el presupuesto ha sido de apenas 6 millones de dólares, no sé lo que se habrán gastado en publicidad, porque normalmente incluso ya invierten más en publicidad que en las producciones. Ahí el sello Blumhouse ha sido súper inteligente, con películas muy baratas, con una buena publicidad, que son rentables sí o sí prácticamente. Pero es verdad que James Gunn ha vuelto un poco a lo que verdaderamente es James Gunn, porque la gente lo conoce por, bueno, pues Guardianes de la Galaxia, y parece que él siempre ha sido como un tío súper colorista y súper vistoso, pero él tenía esa parte macarra, oscura, que hizo con, me acuerdo, esa serie sátira de porno para todo el mundo, ¿no? Que era con gente famosa además. Y luego sus primeras películas, por ejemplo, yo soy muy fan de Slicer, creo que era. Muy buena película. Muy buena. Y yo creo que aquí un poco, bueno, sin terminar de dirigir él, vuelve como casi a esos orígenes suyos, donde hacía un cine diferente, no tan espectacular, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, centrándonos en El Hijo, a mí la verdad que yo también reconozco que me ha gustado cómo han pervertido, ¿no?, el origen de Superman, ¿no? Que no tenemos nada en contra de Superman, no, pero claro, ese toque así perverso, la verdad es que le da un ingenio interesante a la historia y al relato. Y luego las escenas que tiene de terror están bien, no es que sean una maravilla, pero la verdad que están muy bien. Y las escenas violentas que tiene, que están metidas en su justa medida, pero creo que están muy bien metidas. Además, algo que es muy interesante es... Esta película cumple esa fantasía que hemos tenido muchos de los fans de los cómics y del resto de películas de Superman. ¿Qué sucedería si esos poderes tan impresionantes que Superman tiene los utilizara para realmente hacer daño y matar? Y claro, hay 2 o 3 escenas en las que yo, cuando estaba en la sala viendo la película, había gente que apartaba la mirada porque era bastante dura. No queremos hacer spoilers, pero hay un par de ellas bastante fuertes. No, de hecho no vamos a hacer spoiler en este programa porque no hemos hecho un aviso de spoiler, pero yo creo que en los próximos ya haremos spoiler. Sí, ya avisaremos. Daremos por hecho que la gente la ha visto, porque si hablar sin hacer spoiler es muy complicado. Pero sí es verdad que tiene un par de escenas que son, creo que la de la cafetería está es una de ellas, muy y es sutil, porque luego hay un par de ellas más viscerales. Sí, pero son muy rápidas. Sí. Son muy rápidas, pero la escena del coche también es muy rápida. Exactamente. Pero claro, puede que sean más explícitas, con más gore, pero la de la cafetería, con ese daño físico tan sutil, y posiblemente la más desagradable de... Hacía que la gente se regorgiera en el cine, eso se oían como gruñidos. Yo quizá el problema que tengo con El Hijo, que creo que es un poco una dinámica que tiene Hollywood, no sé, bueno, aquí a lo mejor podemos entrar un poco en polémica o no. Claro, es muy fácil a lo mejor hablarlo de mi perspectiva como hombre, ¿no? Pero hablaba un poco de ese sentimiento de la maternidad, ¿no? Ese sentimiento de que la mujer, lo que a mí me da a entender la película, es que lo más fuerte que tiene, lo más poderoso, es ese sentido de la maternidad. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos de nuevo con una película en la que un personaje, pese a ver las señales y que la gente se lo diga, ¿no?, que la gente le está, entre comillas, avisando, sobre todo el marido,
ella no quiere verlo, ella porque Sí. es su hijo, porque su hijo es bueno, porque su hijo... Pero claro, hay que tener en cuenta de que un poco la realidad del contexto de la película, es decir, eso podíamos aceptarlo entre comillas, hablábamos Sí. antes de empezar a grabar, en la película del prodigio, ¿no? Que bueno, que sí verdaderamente es su hijo, ha nacido de ella, y bueno, puede o no creérselo en cierto Claro. modo, pero aquí nos encontramos con algo que es muy poderoso, que es que ese niño ha venido del espacio, es decir, que puede ser que haya algo raro. Además que a lo largo de la película ella ha visto cosas extrañas, ella ha visto cuando se acerca a la nave, ella ha visto el comportamiento del hijo. ¿No crees que a lo mejor se abusa un poco demasiado de ese poder de la maternidad tan cegador que es incapaz de hacerte ver la realidad? ¿No crees que a lo mejor es un poco la traba de ese personaje femenino que creo que en el momento en el que empieza con esa idea tan fuerte se lo cargan? Como pasa con la tía, que creo que son dos personajes un poco estúpidos, porque la escena en que está la tía con el niño y, entre comillas, no hace nada, es un poco absurdo, Sí. ¿no? No sé, ¿qué opinas tú al respecto de ese tema? Ciertamente el uso de la maternidad de los personajes femeninos en la historia del cine viene de largo y en ocasiones se ha utilizado contextualmente muy bien y ha dado muy buenos resultados. Ahí tenemos La semilla del diablo de Roman Polanski, que es una película que se centra en el advenimiento del anticristo y su madre, el personaje de una inolvidable Mia Farrow, tiene un instinto de maternidad tan fuerte que puede soportar saber el origen de su hijo. Pero es que en el hijo el problema es que parece una excusa narrativa por parte de los guionistas para forzar la trama. Y entonces se desvirtúa el personaje. Llega unos momentos en los que la suspensión de la incredulidad se excede demasiado. Y estás viendo que por mucho que esa madre se desviva por un hijo que aunque no sea sangre de su sangre, lo toma como tal, entronca con lo que habíamos visto del personaje al principio y desvirtúa muchísimo tanto la trama como el resto de personajes que interactúan con ella. Claro, porque a mí lo que me hace es que al final con esas decisiones argumentales te hacen que te caiga mal ese personaje. Sí. Porque tú al final quieres que entre comillas, escarmiente, ¿no? Es decir, Claro. pues espero que ahora te pase... Porque mira que te lo ha dicho todo el mundo. No, yo creo que a veces es un poco una decisiones torpes, ¿no? Con respecto a personajes femeninos. Es decir, hablábamos antes también de la tía. La tía hay un momento en una escena, y aquí sí viene un poquito de spoiler, en la que se encuentra con el niño, que actúa de una forma ya un poco extraña, y no toma ninguna decisión seria. Es decir, le dice que se vaya a su casa de noche, de madrugada, y no avisa ni a la madre, ni se preocupa, y se supone que ella es una persona que de hecho trata con adolescentes con problemas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Otro personaje femenino más que es tonto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Volvemos otra vez a esos personajes femeninos que pierden peso, exactamente, y que ya da pena, porque a mí me estaba gustando en general la película bastante, pero cuando llegó a esos momentos me hizo hacer una mueca como, otra vez estamos con las mismas, otra vez estamos con esos fallos tontos que simplemente currándose un poco más la historia hubiesen quedado un poco mejor. No sé si tú estás de acuerdo al respecto. Sí, porque es que le quita profundidad a esos roles que, por ejemplo, el personaje del padre sí tiene. Es decir, no vamos a decir que en una película como El hijo los personajes parezcan escritos por Bergman, porque no estamos en ese tipo de cine, pero sí hay cierto pozo dramático y una coherencia interna a lo que son los actos del personaje. Y con la madre cada vez se va desvirtuando más. Y eso, aunque los guionistas lo están utilizando para desarrollar la historia y llevarle al punto concreto que ellos quieren, posiblemente no se estén dando cuenta de que está jugando en contra de ella. Tanto la madre como los comportamientos que tú comentas de la tía, porque la escena concreta en la que se encuentra el niño, que ya lo está viendo comportarse de una manera un tanto peculiar, que ella incluso parece que se asusta, el niño parece que se va y vuelve a saltar la arma del jardín y ella sigue, parece que no funciona la alarma, te saca completamente de la película. Esa manera de desvirtuar los dos personajes femeninos afecta al pozo central de la película y yo creo que le perjudica bastante. Y luego, todo hay que decir que el clima final es muy bueno, porque cuando el niño entra en acción a última hora, no vamos a desvelar mucho con la policía y tal, es brutal. Es brutal, pero al mismo tiempo está muy bien ejecutado, una sencillez muy correcta por parte del director, pero es verdad que es desagradable y por eso digo que a lo mejor me fastidia un poco la decisión que tomaron con el personaje femenino, porque verdaderamente ya no estás preocupado por el personaje femenino, ya te da igual, ¿no? Porque ya sabes un poco por dónde puede tirar la cosa. Respecto al final,
¿Crees que la intención era tener una secuela o simplemente dejarlo ahí como una película independiente de bajo presupuesto? Es interesante porque el final puede funcionar tanto como para una secuela, como para continuar esa historia, como esos apuntes que se nos dan ya en los títulos de crédito, con un cameo de Michael Rooker, por cierto, que es íntimo amigo de James Gunn y aparece en todas sus películas. Sirve para cerrar la historia, para decir, bueno, esto no ha terminado en este punto concreto. El problema está en que lo que comentábamos, parece que los resultados económicos no van a dar pie a una posible secuela. Pero otra cosa que has comentado del final, de ese clima final violento, cuando entra en acción la fuerza de la ley y demás, me gusta porque es virulento, es fuerte, tiene mucha acción, pero sigue siendo minimalista. No hay una, como sabemos que estamos localizados en una granja de Kansas, que las referencias a Superman siguen y siguen. Están ahí, desde los créditos incluso. Exactamente. Está muy bien controlada, la violencia está muy bien posicionada, lo que pueda ser una acción un poquito más grandilocuente la dosifican en condiciones y bueno, y luego ese último plano, ese vuelo, que es ya la perversión total del icono. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nos da el tiempo. Espero que haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente. Gracias por habernos visto y hasta la próxima. Nos vemos.